Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y agradecer a la Fundación Instituto Roche por el apoyo que tiene a la medicina desde la innovación, desde Nuevas Visiones, al Comité Asesor por haber elegido este tema. Es un tema arriesgado porque es muy amplio. Y luego, por supuesto, a la empresa Silos. En especial me gustaría mencionar a Patricia Carnero por su implicación en el proyecto y, desde luego, a mis compañeros que son los firmantes de este informe. Hay unas expertise complementarias aquí, todos somos miembros de CyberInfec, nuestros grupos, y esto es importante porque desde el CyberInfec se ha desarrollado la primera iniciativa de medicina personalizada de precisión en el ámbito de las enfermedades infecciosas y la resistencia a los agentes antimicrobianos. Vale. Ya, disculpe. No pasa nada. De acuerdo. Sí. Bueno, yo voy a presentar, yo sí voy a… Vale, gracias. Vale. Yo sí me voy a atener al orden del documento porque tiene muchísimas implicaciones y muy novedosas que han revolucionado el manejo de las enfermedades infecciosas y también de la microbiología clínica, y me parece que llevar o destacar algunos de los logros es interesante para todos ellos. Pero primeramente me gustaría hacer alguna precisión sobre el tema que vamos a abordar. La microbiología, el microbioma, que ha salido aquí varias veces, es transversal a muchísimas enfermedades, ¿vale? Entonces, hay unas cosas que son importantes. El manejo del hombre sobre la biosfera ha traído muchísimas innovaciones tecnológicas, ¿no? Es bueno, y un gran desarrollo sanitario. Pero también tiene otras implicaciones, otras manifestaciones, como son la industrialización, la globalización, que ha determinado que las poblaciones sean mucho más vulnerables ahora que lo eran anteriormente. Actualmente tenemos en todas las agendas, no solo científicas, sino también de los gobiernos y de las organizaciones económicas, 3 retos globales en salud, que son… 2 de ellos son los temas de este informe. Son las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, la resistencia a los antimicrobianos y las enfermedades no transmisibles. Es decir, todas ellas las agrupa en un mismo bloque. Pero además están condicionadas por otros factores como son la pobreza, el cambio climático, el conflicto y la inmigración. Esto hace muy difícil tratar de forma precisa este tipo de patologías, porque por una parte abordamos los tratamientos de muchísimos y muy diferentes patógenos, pero por otra parte tenemos que controlar, ¿no?, la transmisión de los mismos para evitar los riesgos de pandemia. De tal modo que no damos con la estrategia fundamental de cómo abordar este tema. Esto es un infograma del Lancet y de una serie de organizaciones a nivel mundial que intentan reflejar las múltiples dimensiones para abordar las interfaces que suceden entre los humanos, los animales y el medio ambiente, porque todas las enfermedades infecciosas están interrelacionadas, ¿no? Y en este también se ve cómo en cada uno de los sectores de una salud intervienen estos 3 retos porque son sindémicos, las pandemias se retroalimentan y también porque necesitamos múltiples agentes, no solo sanitarios, no solo el tratamiento de los médicos, ¿no?, sino también de una serie de infraestructuras, como veremos, ¿no? Hemos pasado de abordar estos temas desde un punto de vista individual, basados en postulados ancestrales, a tener que manejarlos a distintos niveles poblacionales, ¿no?, y de salud global, porque son de seguridad. ¿Cómo lo abordamos desde el ámbito de la investigación o qué es lo que estamos haciendo? Pues en el segundo panel aparecen los 5 pilares, ¿no?, en los cuales se ha producido un desarrollo que va asociado a lo que podríamos decir un enfoque de medicina de precisión. Necesitamos un mejor diagnóstico, vigilancia, transmisión, evolución, terapéutica e intervenciones. ¿Por qué? Porque el problema que abordamos es muy, muy diverso, ¿no?, y no sabemos, primero, no conocemos los patógenos, no sabemos la sensibilidad de las poblaciones y no sabemos qué es lo que provoca la aparición, la transmisión y la persistencia de los mismos, ¿no? Bueno, sin más dilación,
voy a empezar a desarrollar qué es lo que se está haciendo ahora mismo. Bueno, el desarrollo de muchísimas técnicas, pero fundamentalmente las ómicas y la inteligencia artificial, también con la ciencia de datos y las herramientas de aprendizaje, han revolucionado completamente, ¿no?, lo que es no solamente la caracterización de los agentes infecciosos, sino también la identificación de las interacciones patógeno-huésped. Y han provocado pues, también nuevos modelos de ensayos clínicos y nuevos agentes infecciosos, antimicrobianos. ¿Pero qué sucede? Pues sucede que nos hemos dedicado en las últimas décadas a caracterizar de forma exhaustiva a los microbios, pero no al control de las enfermedades infecciosas, que está en cierto modo abandonado desde la década de los 90. Es lo que nosotros llamamos la tragedia de los comunes. Es decir, desarrollamos muchísimas tecnologías, pero no sabemos cómo integrarlas para hacer unos diagnósticos que nos permitan controlar el problema. La investigación que se está haciendo siempre es insuficiente, pero para que veáis, seguimos en las mismas. Los enfoques van, estos son los principales programas europeos en los que participa España, que son de nuevas terapias, nuevos fármacos, una cosa aislada, prevención de pandemias, que es el control, la vigilancia epidemiológica, ¿no?, que es cortar la transmisión, y luego el desarrollo y la coordinación de nuevas tecnologías para llevarlas a otros países de vías de desarrollo, que esto es importantísimo por razones obvias, ¿no?, que es controlar las pandemias, no sirve de nada que las controlemos aquí si no las hacemos en el sitio de origen. Y esto sí que es importante para destacar lo que hablaba el presidente de Roche al principio sobre el humanismo de la ciencia, ¿no?, la necesidad que tenemos de ser generosos con otros países por nuestro propio bien. Y luego la agenda de investigación, que es una agenda de programación conjunta que va con estos pilares. España participa en todas estas iniciativas con muchísimo éxito y desde el punto de vista más nacional, ¿no?, porque todas estas están en régimen de cofinanciación, tenemos proyectos de los que luego hablaremos en la mesa redonda como Resistencia Cero y también la primera semilla de establecer la medicina personalizada de precisión, adaptando a problemas o a preguntas muy concretas, ¿no?, en nuestro ámbito, utilizando las nuevas técnicas. Vamos a empezar por la prevención y la predicción de riesgos a nivel de paciente, ¿vale?, no a nivel poblacional. Hemos pasado de tener pautas terapéuticas para tratar a todo el mundo de forma similar a hacerlas personalizadas. ¿Qué avances tenemos aquí? Para empezar, las estrategias de prevención, las vacunas, hay un informe sobre ello, ¿no?, se dan en casos muy particulares. Pero luego hay otras que son las estrategias de predicción. Aquí sí que estamos avanzando en el tratamiento del paciente infectado. Hay muchísimas patologías diferentes que tienen diferentes aplicaciones, pero me parece especialmente interesante algunas iniciativas que hay, por ejemplo, en tuberculosis, en las cuales podemos diferenciar el riesgo o las situaciones de infecciones activas, de infecciones acantonadas, y poder hacer unas estrategias muchísimo más precisas. Hay varias, todavía no están muy implementadas, bueno, y una de ellas es el trasplante fecal. Este sí que es muy importante en pacientes con altísimo riesgo, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una fase muy inicial, ¿no?, donde no tenemos más que protocolos de validación de seguridad porque tenemos un gran retraso en lo que son herramientas de cómo valorar lo que es un metagenoma, una microbiota sana, una microbiota potencialmente patógena, no solo desde nuestro punto de vista, sino para otras enfermedades. Salud pública de precisión y salud global. Esta es una de las áreas estrellas que tenemos ahora mismo, donde ha habido una gran revolución, especialmente después de las últimas pandemias. Bueno, en realidad es una prevención y predicción de riesgos a nivel de población, porque esto es un problema también de salud global. En este mapa vemos que yo hablaba o me refería a las poblaciones vulnerables. Hay actualmente en el mundo más de 339 millones de personas que viven en áreas de riesgo, en áreas vulnerables. Y esto se ha duplicado desde el año 2018. Vamos, este informe, solo 5 años, porque esta diapositiva es de hace un año y medio.
Pero, ¿y cómo abordamos esto? Porque es imposible predecir cuándo va a salir un nuevo agente infeccioso, cuándo vamos a tener un problema en otro lado del planeta. Esto es una acción estratégica no solamente en salud, en seguridad nacional y planetaria ahora mismo. De hecho, intentamos utilizar otra serie de datos. Y esto sí que es lo novedoso. Otra serie de datos que no son solo clínicos del paciente del patógeno, sino de literatura, lo que llamamos literatura gris y un montón de ellos. Después de la pandemia, la OMS ha establecido un programa de emergencias sanitarias y de inteligencia. ¿En qué consiste? Consiste en establecer un tejido o una arquitectura de vigilancia microbiana. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite tener sensores en muchos sitios del planeta que estén conectados, que son casi todos, no solamente a los sistemas de salud, sino a otros ámbitos, incluidos los económicos. Y ahora explicaré por qué. Esto nos sirve para alertar. Hay algunas redes, como son el HealthMap y el EpiWatch, son de origen americano, de origen australiano, de capital público-privado, pero que predijeron al principio, 5 meses antes, la epidemia del COVID, ¿no? Pero era un análisis de tipo experimental. ¿Qué podemos hacer con este tipo de lo que es salud global de precisión con estas herramientas? Estas herramientas nos permiten detectar puntos calientes en el planeta por muchas informaciones, como he dicho antes, que no son solo médicas. Identificar un foco epidémico, predecir una trayectoria de una epidemia, de una pandemia, si va a ser exitosa o no, o cómo se va a diseminar. Y una parte muy importante, que es muy novedosa, es la evaluación de los riesgos. Los recursos no son infinitos para ningún país. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, cuando tenemos grandes bolsas de migración, no sabemos cómo aplicar un cribado porque no es factible para toda la población. Bueno, pues permiten que, atendiendo no solamente al problema sanitario, sino también a los recursos económicos, podamos establecer o estratificar a las poblaciones, ¿no?, que van a ser beneficiarias, pues, de un screening o de una atención especial. Esta es una de las áreas de más avance y que está realmente pues, en cuestionamiento por la falta de financiación a nivel nacional y a nivel global. Pero se están haciendo, como he dicho, con grandes avances en este sentido. En diagnóstico. Esto ha revolucionado todos los servicios de microbiología clínica del país. El gran avance en las ómicas y en otras técnicas también, permitiendo diagnósticos que son mucho más rápidos. El problema que tenemos es la demora en dar un informe, sobre todo a intensivistas, que luego hablaremos. Tenemos aquí un experto dentro de nuestro grupo que necesita, para implementar un tratamiento adecuado, un diagnóstico muy rápido. También se necesita en áreas o en puntos calientes del planeta cuando hay riesgos de pandemias. Entonces, hay una detección precisa del agente causal y esto es un grandísimo problema en nuestro ámbito, porque casi todos los microorganismos que producen o que son resistentes a los antibióticos son comensales. Y es difícil a veces ver si va a producir una infección o no, porque es un habitante normal, ¿no? Entonces, los diagnósticos de precisión que van más allá de la especie, sino a ver un clon determinado que tiene más riesgo, o los paneles sindrómicos, es decir, cuando tenemos varias enfermedades con distintos síntomas, pero con los mismos síntomas, pero producidos por diferentes patógenos, el hecho de tener diagnósticos rápidos realmente ha producido un avance sin precedentes, ¿no? Y aquí me gustaría destacar lo que son la involucración de la IA, por ejemplo, en los países en desarrollo. Esto es una imagen de un England Medicine de hace un par de años, donde en sitios donde no tienen recursos para hacer buenos antibiogramas, etcétera, simplemente con la aplicación en el móvil pueden tener una indicación del tratamiento a seguir, pues, en conexión con otras áreas, ¿no? Bueno, está la identificación de biomarcadores, muy importante en las huellas moleculares, en diferenciar también infecciones activas de las que no lo son, perfiles diagnósticos de los que hablaremos en el tratamiento personalizado del paciente, ¿no? O diagnóstico acompañado, que está ahora mismo, pues es un área muy caliente, ¿no?, en la cual no solamente son los biomarcadores, sino la progresión, porque el microbioma es muy importante. Según el tratamiento vamos haciendo selecciones y vamos cambiando la colonización. De hecho, que pacientes de larga estancia pueden tener infecciones por distintos microorganismos, lo cual complica mucho su tratamiento, ¿no? Por otra parte, en el ámbito de las terapias antimicrobianas también se ha producido un cambio
muy sustancial. Nosotros estamos acostumbrados a decir que no hay antibióticos, que los antibióticos de primera elección no son eficaces para muchas de las bacterias y que necesitamos nuevas familias, etcétera. Pero siempre que sale una familia hay selección de resistencia, pues las bacterias se hacen resistentes, generalmente las bacterias, ¿no? Y se nos vuelven ineficaces. Entonces, ahora la tendencia es hacer otro tipo de herramientas, de alternativas no antibióticas, antimicrobianas no antibióticas, para reemplazar las poblaciones sensibles. Esto es muy importante y afecta no solamente a nuestro ámbito, sino también a muchas enfermedades, por lo cual el trasplante de la microbiota fecal es una alternativa que, aunque hay muchas limitaciones técnicas para ello, pues es una de las áreas más calientes. Luego tenemos otras por la monitorización, pues por desarrollos tecnológicos que son comunes a otras áreas y, por supuesto, el abordaje desde la fagoterapia, la edición génica, que también se puede acoplar al trasplante de la microbiota fecal, la inmunoterapia, combinada con antibióticos o no, y otra serie de alternativas, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Bueno, los retos en general son comunes a muchas de las otras áreas de estos informes, ¿no? En primer lugar, los científico-técnicos, a mí sí me gustaría señalar porque ha salido, como ha dicho el doctor Carracedo, el ámbito del microbioma. Hablamos de microbioma y de microbioma, pero hay que tener en cuenta que las metagenómicas nos dan un montón de datos. Y realmente nos centramos en muy pocos patógenos. Esto, aparte de que conceptualmente es una revolución, porque cuestiona los postulados de Koch ahora mismo y no sabemos el conglomerado o las combinaciones que se dan y cuándo se dan y en qué pacientes se dan, no tenemos métricas ni tenemos herramientas de una sensibilidad y especificidad suficiente como para hacer una categorización adecuada que se adapte a un diagnóstico muy preciso. Esto es un área de muchísima investigación. En infraestructura y recursos, por supuesto, señalar que no existen o existen muy pocas iniciativas de medicina personalizada de precisión en este ámbito por la transversalidad que tiene, pero que son muy necesarias. La formación de nuevos profesionales, aquí insisto en un llamamiento que han hecho todos los miembros del comité asesor en otras intervenciones sobre la necesidad de bioinformáticos, pero en nuestro caso es todavía más urgente porque la mayoría de los bioinformáticos médicos están en áreas de eucariotas, ¿no? En cáncer, en cardiovascular, pero no en microbiología y en enfermedades infecciosas. Y necesitamos realmente, y no solo esto, sino también ingenieros para comprender cómo se transmiten, y los éticos y regulatorios porque tenemos muchísimos ámbitos de muchísimas terapias porque nosotros trabajamos con microbios, con virus, y esto hace o complica bastante. Las conclusiones y las recomendaciones también podríamos decir que son generales, pero a mí me gustaría señalar dos, aparte de la inversión, de lo complicado que es establecer bien proyectos que estén dirigidos a comprender la evolución y la transmisión, que es fundamental para acotar las epidemias, y, por supuesto, la selección, que es lo que hace que algo explote, ¿no? Que emerja. Y de las terapias, que es el tratamiento de los pacientes. O sea, son dos cosas muy distintas. Pero me gustaría dos cosas al final, que es promover la difusión de los avances. Esto es importantísimo porque en todas las encuestas de satisfacción con la atención sanitaria, una de las mayores disconformidades de la población es el manejo de las enfermedades infecciosas. Y esto, en la situación mundial que tenemos ahora, es importante porque hay un riesgo de estigmatización de poblaciones vulnerables. Ha sucedido en Europa con todas las migraciones que se han producido, con problemas muy serios en las fronteras de Grecia y de Alemania, que son los que han acogido más refugiados. Y esto es algo que tenemos que comunicar muy bien sobre lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Hay que comunicar muy bien a las autoridades y a la población el origen y cómo se controlan las enfermedades infecciosas por la importancia que tienen en este momento. Y bueno,
por último, nada más que comentar que tenemos este riesgo y también que estos influyen en la salud planetaria porque el manejo de los microorganismos no solamente para la población, es para el planeta. Disminuimos la diversidad microbiana y también la contaminación por fármacos, ¿no? Cada vez que usamos más y más antibióticos, ¿no? Y con esto pues ya me despido.